Gusto estar con ustedes, un programa del que fui parte, ¿no? De alguna forma. Y lo Fuimos parte siendo. bastante tiempo. Es ¿Te cierto, acordás con Hugo la Nelson. pica que había entre Hugo Nelson y vos? Sí, Hugo Nelson. Que no está Hugo Nelson, ¿qué pasó? Está de ¿Está de vacaciones. Pero che, vacaciones? hace un montón que está de vacaciones. Metió 3 semanitas. Y Ahí así bien. son los buenos con B. No, se lo extraña. Ojo, que volvemos en cualquier momento, ¿eh? Ojo. En cualquier momento. Ojo al Robert, ¿te piojo. sorprendió lo que sucedió ayer? Sí, absolutamente. ¿Por Nadie qué? se lo esperaba. Básicamente porque la mayoría de las consultoras no vaticinaban el resultado que se dio, daban un promedio de 20 puntos, un poquito más, un poquito menos, pero nadie afirmaba, ninguna de las consultoras serias, Yo te lo ni decía de con las todo otras respeto. tampoco. Con todo respeto, las consultoras le vienen pifiando hace Errando bastante Sí. tiempo, ¿no? En general. Sí, porque hay mucha imprevisibilidad, mucha gente que no dice lo que va a hacer a la hora de ir También. a emitir su voto en las urnas, o no lo quiere contar, o no directamente prefiere no responder las encuestas. Debe haber alguna explicación, porque no es solamente un fenómeno acá local, Sí. sino internacional, en donde las encuestas vienen siendo bastante erradas respecto de lo que termina pasando en las elecciones después. Pero sí, claro, es un hecho sorpresivo. De hecho, ni la gente de Juntos por el Cambio, Sí. ni la gente de Unión por la Patria se esperaba semejante resultado de Javier Milei. Puede ser también que generalmente cuando alguien hace encuestas, los jóvenes no hacen muchas encuestas, ponerle, y generalmente, No o eso se participan en cree, esas, no sí. participan en las encuestas. Y vos los decías, Milei tuvo más votos de hombres jóvenes. De hombres jóvenes. Bueno, no lo decía yo en realidad, sino a través de un relevamiento de una de las tantas consultoras que sostenía que mayoritariamente el electorado de Milei eran jóvenes y dentro de esos jóvenes, hombres. Claro. Es un fenómeno bastante particular, ¿no? Y aparte, Robert, también con, el partido de Milei y Milei mismo hace poco que está en política, que está inmerso en la misma, y Sí. tampoco tiene una estructura No. como para Fuerte. bancar semejante cantidad de votos que ha sorprendido, ¿no? No. Sin lugar a dudas. Y en algunos lugares donde ha ganado también, ¿no? Totalmente. Y recordemos, todas las elecciones que se dieron previo a esto, Sí. en donde estaba el sello de la Libertad Avanza en todas las provincias, habían sido paupérrimas, pésimas para la estructura Claro, había la sucedido estructura eso. entre comillas Tenés de la razón. Libertad Avanza, el partido de Milei. Parece que el único que tracciona electoralmente es la figura de Javier Milei. Le saca Javier Milei y se cae a pedazos todo. Bueno, y sucedió eso, me parece, en las provincias donde Sí. él no fue, no apoyó a esos candidatos, perdieron. Fíjate acá, Capier Rodríguez, Sí. que esta noche, cuenta una infidencia, va a estar en A Todo o Nada. Muy bien. El Opa. candidato a gobernador por el partido de Milei, creo que no arañó el 2%. El 2% no saca, sin el respaldo Sí. explícito de Milei, pero aún así, en aquellos sectores en donde el respaldo de Milei fue explícito, por ejemplo en Tucumán con Bussi, la elección perdió. que hizo en Tucumán fue muy pobre, muy baja. Evidentemente esto marca el fenómeno de Milei, que está sustentado especialmente, exclusivamente en la figura de ¿quién? De Javier Milei. Javier Milei. Es todo un dato, pero si quieren vamos a observar Sí. Vamos, cómo a ver. Se dio el electorado Ahí está. a través del mapa. Vamos que a comparar se dio resultados de en las las PASO del 2019. Bien. Fíjate lo que ocurrió en las PASO del 2019, en donde De todo pasó. el único voto amarillo, que en ese entonces, ¿se acuerdan ustedes? Era Cambiemos o Juntos por Sí. el Cambio, Sí. se dio en la provincia de Córdoba. Todo el resto era azul. El azul, ¿a quién representaba en ese entonces? Al Frente de Todos. En ese entonces, Frente de Todos, que tenía como figura prominente al precandidato presidencial Alberto Fernández. Fíjense lo que ha sido ese mapa electoral. Y miren lo que es el mapa electoral de las PASO nacionales, Sí. de ayer, ¿no? Las PASO nacionales en donde arroja, salvo la provincia de Buenos Aires, en donde se dio muy buen triunfo buena de elección. Axel Kicillof, Sí, Sí. salvo la provincia de Entre Ríos y Corrientes, en donde termina ganando lo que es Juntos. Juntos por el Cambio, y después las provincias de Chaco. Corrientes que ya venía con una tendencia, ¿no? Claro, Sí. Chaco, Formosa, Santiago del Estero y La Rioja, salvo esas provincias, todo el resto, perdón, y Catamarca, salvo esas provincias, todo el resto es la Milei. atracción centrada en Javier Milei. Verdaderamente una bomba electoral la que terminó concretando Javier Milei, ¿no? Es sin dudas una elección sumamente sorprendente, disruptiva, especialmente por las propuestas de Javier Milei, ¿no? Recordemos, las propuestas de Milei Sí. rondan, por ejemplo, quemar el Banco Central,
Y hace poco le Sacar varios preguntábamos, ministerios Varios también. ministerios. eliminarlo, vamos a ver Algunos ahora. derechos Directamente, también sí. ganados. No, pero todo. Por ejemplo, le preguntaron sobre el cambio climático a Javier Milei y dijo, no, ¿Qué dijo? es un invento del socialismo eso, para adoctrinar a la gente. Bien. Fíjense la estructura, una especie de Bolsonaro, pero potenciado todavía, ¿no? Sí. Con un lenguaje, con una sinergia bastante negativa en términos generales, pero parece que al electorado de Milei eso no le preocupa demasiado. Al contrario, me parece que les gusta. Que Digo, es lo claro, que más apoyan. claro. yo quería consultar eso. ¿A qué adjudicas, Robert, vos que estuviste en contacto con distintos especialistas en el día de ayer y charlaste, bueno, con nuestros compañeros aquí en el piso también, que tantos electores hayan dejado de lado a los otros dos partidos y hayan apoyado a Milei en estas pasos, que no significa, si bien es una tendencia, Sí. digo, pero hay que ver qué sucede No es aquí la en respuesta adelante final. también, claro. Claro, mirá, Es un voto bronca, a eso me refiero. hay un voto bronca, sin dudas. Pablo Stefanoni, que escribió un libro hace un tiempo que se llama La rebeldía ahora es de derecha, casualmente Sí. hoy lo escuchaba a Stefanoni y él decía, para explicar este fenómeno de Javier Milei, él sostenía que es una especie de 2001, pero volcado hacia la derecha. En eso ¿se acuerdan que en el 2001 era que se vayan todos? Sí. Bueno, ahora es que se vayan todos, pero a partir de la figura de Javier Milei. Claro. Como en el 2001 se votaba hasta con fetas de salame Sí. dentro del sobre como Sí, para me graficar una especie de protesta. Sí, sí. Ahora la protesta es la cara de Javier Milei. Pero parece que nadie se observa demasiado, se detiene demasiado a observar qué propone Javier Es Milei. que nadie lee, nadie se No, pone, no. nadie... Le preguntan, me ha pasado a mí, yo tengo alumnos en el Instituto Rodolfo Walsh que van a votar o que habrán votado a Javier Milei, que se sienten libertarios, Sí. y le preguntas, che, ¿vos sabés lo que significa el tema de la dolarización? Y dice, no, la verdad que no. Debe ¿Qué ser vamos a lindo. cobrar en Lo único que dólares, te te dicen dice? es, debe ser lindo cobrar en dólares. Pero no es que si nosotros cobramos 200.000 pesos, vamos a cobrar 200.000 dólares. No. Vamos a cobrar muchísimo menos. Lo más probable, según algunos Sí. analistas económicos, que el que cobra 200.000 pesos actualmente va a terminar cobrando 300 dólares. Más hoy con lo que sucedió en el Banco Central, Y un un poco 22% van a cobrar un poco menos. Y un poco menos todavía. Robert, faltan 2 meses. ¿Cómo Massa encara esta situación ahora? ¿Cómo seducen los otros votos a aquellas personas que no fueron a votar? Porque muchas personas no fueron a votar. ¿Cuánto fue, Robert, el final de No, bueno, un electores poco aproximado? más del 60%. Se dice en realidad bastante más, 68%. ¿Es un buen número o no? Y es un número promedio, en realidad Falta las un PASO montón. no tracciona, pero sí, comparativamente respecto de las PASO anteriores, votó mucho menos, de las PASO nacionales anteriores, sí, ¿no? sí. Pero en donde traccionó mucho la figura de Alberto Fernández, la bronca que había en ese entonces para con el gobierno de Mauricio Macri, y comparativamente sí votó menos gente. Pero en términos generales, en las PASO vota Menos un gente. porcentaje menor respecto de las Sí, generales. sí, sí. Uno supone que en las generales el porcentaje de votantes va a ser mucho más importante. Uno supone. ¿Y Pero qué a esta hacemos? altura, Sí. También recordar, digo, al electorado que por más que no hayan ido a votar en las PASO, Tienen pueden que hacerlo en irse, las sí. finales, en las generales. sí, ¿no? totalmente. Y todo también hace prever, insisto, son suposiciones, especulaciones, proyecciones, porque los libros se están quemando, ¿no? Con la llegada de Javier Milei, un poco que todo lo que pronostica la escuela de la ciencia política parece quemarse, El discurso clásico, me parece, Sí. Robert, ¿no? Escuchábamos, por ejemplo, De sacar a yo la anoche me quedé casta. hasta cerca de las 3 de la mañana, justamente viendo todos los cierres y viendo los resultados en cada búnker. Y el ¿no? odio Justamente latente a los Claro. kirchneristas. A ver qué ¿Y ustedes pasa se en imaginaban general. Sí, en general. que a partir de ahora a lo mejor Javier Milei bajaba un poco los decibeles, Todo lo contrario. iba a tener un mensaje más No, no. componedor, más conciliador? Sí. ¿Qué creen ustedes? Bueno, evidentemente anoche, cuando se observaba Ah, sí. y había una euforia total en el búnker de La Libertad Avanza, Sí. vamos a observar lo que decía Javier Milei. Presten atención porque es verdaderamente increíble. Estamos frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar, cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está precedida de un robo. Hemos logrado construir esta alternativa
competitiva, que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. Hoy somos la fuerza más votada, porque somos la verdadera oposición, somos los únicos que queremos un verdadero cambio. Porque recuerden, digamos, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, con los mismos que han fracasado siempre, con los mismos que vienen fracasando hace 100 años sin las ideas. Y se imaginarán a quiénes también. A mis hijitos de 4 patas, a Conan, a Murray, a Milton, a Robert y a Lucas. No importa que sea con buenos o malos modales. Basta de la falacia dominen de la discusión de las formas. Discutamos contenido, el contenido que ustedes no tienen y que a nosotros nos sobra. Por lo tanto, invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal, que va a hacer que en 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Bien, Robert, ¿cuál es el análisis La especie de secta, No, ¿viste? que tremendo. podemos hacer de esas palabras de Milei? No, tremendo. No sé por dónde arrancar. Él sostiene que pregonar la justicia social, un país más igualitario, un país en donde todos tengan las mismas posibilidades, o sea, la justicia social, Sí. para Javier Milei es una aberración. Sí, O sí. sea, él quiere, evidentemente, un país desigual, en donde el que hace méritos para ganarse millones se gane millones y el que no, que se embrome. Sí. Que se Parece arregle, ser la claro. lectura de Sí, Javier sí. Milei. Y después, en una parte de este mensaje que observábamos, él dice, discutamos contenido. Qué interesante sería discutir Contenido en serio con el contenido del mensaje de Javier Milei, porque, por ejemplo, él propone quemar el Banco Central. Hay un país serio, pensemos los países serios más importantes del mundo, y los que no son tan importantes, pero medianamente desarrollados también. Sí. ¿Hay algún país que haya quemado el Banco Central o que no tenga o que funcione sin Banco Central? Ninguno. No. ¿Por qué, ¿Y cuál sería su ¿por qué propuesta, funcionaría Diego? acá ¿Por qué quiere algo hacerlo? que no Cerramos el funciona en Banco ningún Central. país del mundo? Sí, ¿cómo va a funcionar la economía, Diego? No, ¿Cómo lo va a imposible, hacer? imposible. Imagínate, te agarra una pandemia en donde vos tenés una necesidad extrema, tenés que imprimir en un contexto sumamente que por ahí es recomendable. Sí. Imprimir billetes, que es por ahí condenatorio, pero, por ejemplo, durante la etapa de la pandemia, lo que te salvó en gran parte para paliar, qué sé yo, la contención Sí, social sí. Para mucha gente que la estaba pasando mal, fue la impresión de billetes. A mí, No dos todo es tan ministerios- negativo en cuanto a eso, pero Tenemos ese video, Robert, después para ver los ministerios que él sacaría, Tenemos que también. eliminaría. A mí hay dos que me sorprendieron. Puntualmente, ahora vamos a ver el video completo. Salud. Pero el Ministerio de Salud, que lo sacaría, y el Ministerio de Educación, porque él lo ve como un adoctrinamiento. no, bueno, ahora lo vamos a ver, pero en relación a esto, otra de las propuestas de Javier Milei, por ejemplo, es voucher educativos. Por ejemplo, va a desaparecer la educación pública, Sí. tal como la conocemos. La educación pública es una bandera insignia de nuestro país, Sí. no de ahora, sino prácticamente de todo el siglo pasado, que es altamente elogiado, esa educación pública. Sin lugar a dudas, Bueno, sí. Milei lo quiere borrar de un La salud plumazo, también, Robert. generar una especie de voucher educativos en donde el que se pueda pagar se Pague va a y el pagar que no, una no. escuela determinada, el que no, el Estado le va a proveer una especie de voucher, lo que va a generar una desigualdad enorme Sí, sí. en el contexto educativo ya no estatal, sino privado. Es increíble las propuestas de Javier Milei, pero vos decías, ahora vamos a ir con el tema de los ministerios que va a Sí, sí, eliminar. sí. Tenemos otra cosita más A ver. en relación al tema electoral, no en el marco de Javier Milei, sino que donde había caras muy largas, muy indignadas, porque era un resultado sumamente inesperado, fue en el Cambiemos. búnker de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Y hay un gobernador, correntino él, Gustavo Valdés, Sí. que fue a dar la cara, más allá del resultado, que insisto, fue malo, fue negativo, porque nadie de Juntos por el Cambio esperaba estar detrás de Javier Milei, pero no lo dejaron entrar a Gustavo Valdés. ¿Pueden ¿En creer serio? ustedes? Miren, ahí dice el Si hay un informe. gobernador que ha bancado a Juntos por el Cambio, es Valdés. Claro, esto es
el Instagram de la Dice, revista estábamos Noticias. ingresando... Ahí se me fue. Claro, escándalo en el búnker de Juntos por el Cambio. No dejaron entrar al gobernador de Corrientes. Y Estábamos cuenta, ingresando al predio donde se reunió la oposición, pero la seguridad no lo dejó pasar porque no lo reconocieron. Se fue indignado. Y bueno, y dice Gustavo Valdés, el gobernador de la provincia de Corrientes, llegó al búnker de Juntos por el Cambio, pero no le dejaron pasar. bueno, increíble, ¿no? Esa es la forma, la manera en que podría interpretarse cómo cerró Juntos por el Cambio anoche una jornada de derrota electoral. El gran ganador dentro de Juntos por el Cambio fue Mauricio Macri. Eso te iba a preguntar, que apareció al final y Apareció. hizo el cierre. Fue el gran ganador porque fue el Sí. que impulsaba la candidatura, la precandidatura De de Patricia Patricia Bullrich. Ganó en la ciudad de Buenos Aires por poco, pero ganó porque ganó su primo, Sí, Jorge ganó. Macri, y ganó Javier Milei. Por En muy cierta poca forma, diferencia, Robert, ¿no? por poca diferencia, Sí. pero ganó. Sí, ganó. Y ganó también Javier Milei, que es otra de las figuras que en su momento estuvo bastante cercano al propio Macri. Se hablaba en su momento de que iban a Sí, ir, una alianza. Sí. se van a unificar, ya no dan ahora los tiempos. De hecho, me parece pero que- estuvieron Esa cerca. le mandó, lo único que le mandó mensaje, dijo el día de hoy. Bueno, ¿y se acuerdan ustedes que Javier Milei contaba que Mauricio Macri le mandaba mensajes para ir juntos y qué sé Es yo? cierto. Y Mauricio Macri le devolvió ese mensaje a Milei diciendo, bueno, yo con Milei estoy de acuerdo en bastantes cosas, nada más que la diferencia es que Milei dice que hay que dinamitar todo y nosotros creemos, decía Macri, que hay que semi-dinamitar todo. Fíjate el nivel, la virulencia Sí. del mensaje. Pero, si les parece, vamos a observar A ver. la eliminación de los ministerios que hace jocosamente para él Javier Pero es Milei. cierto, esto es lo que piensa Sí, y lo lo que que va a No, hacer. no, hacer si pero gana. me refiero que él lo toma Sí, sí. como una especie de, qué sé yo, sketch televisivo. Puede ser. Pero incluso le ha dado rédito a esa Ah. situación, ¿no? Porque la figura de Javier Milei, ¿cómo surge? Siendo panelista de los distintos programas televisivos a nivel nacional. Sí, de Intratables no estuvo ahí Y de también. no de los mejores, al contrario. Era generalmente ridiculizado porque gritaba, porque decía un montón de Se enfocaba barbaridades. demasiado, sí, me Sí, acuerdo. no es que se destacaba por su locuacidad, por su intelectualidad, Sí. no. Creo que Todo- nada de Alejandro eso. Fantino fue uno de los que lo potenció también. Claro, ¿no? era histriónico. Con ese histrionismo de viva la libertad carajo, Claro. la verdad, Ah, es cierto. Está por terminó llegar a llegando a presidente. esto. Así comenzó. Pero miren cómo propone A en ver. serio, pero parece joda, pero no, Javier Milei eliminar ministerios. Miren. Soy. Turismo y deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Bien, Robert, ¿qué podemos decir? No quedó nada. No, insisto, Me dio como miedo. un desguace del Estado brutal. ¿Y cómo va a funcionar el Estado? Bueno, de hecho, Javier Milei repite todo el tiempo que la situación ideal para él es un Estado donde prácticamente el Estado no exista. Y uno dice, bueno, pero hay cosas que son necesarias. Sí. ¿Cómo va a funcionar el Ministerio de Salud sin Sin un ese ministerio. ministerio? No va a existir el Ministerio de Salud. Bueno, ¿cómo va a funcionar la salud pública? ¿Le importará a Javier Milei la salud pública? Bueno, Carlos Maslatón, Sí. que supo estar muy cercano a Javier Milei, él se presenta siempre Maslatón como una especie de liberal en serio. Bueno, Carlos Maslatón dijo ahora, hace poco, a través de Twitter, al conocerse los resultados, Que no le lo dura ni 3 daban meses. ganador a Javier Milei, Sí. dice, si Javier Milei aplica lo que él dice que va a aplicar, no dura 3 meses. Y sí. No dura ¿Solo 3 3 meses. meses? Sí. Y en tucu, 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 tucu. ¿Qué pasa, Robert, con respecto El a los helicóptero. finales? ¿Vos cómo lo ves? ¿Con el tema si hay balotaje? Bueno, todo está abierto. Sí. Todo está abierto y sobre todo hay que tener, y no lo digo como una cuestión de no jugármela
porque ¿cómo haces para jugártela cuando todas las consultoras aparentemente serias, decían que Javier Milei iba a tener 20 puntos y después terminó teniendo 30, 32 puntos? Imposible jugársela, ¿no? Hay tanta imprevisibilidad en lo electoral, en lo que viene, que todo está abierto, todo es posible. Se puede dar 3 escenarios, evidentemente. Se puede dar un balotaje, todo indica que va a haber balotaje. Pero, y el balotaje puede ser entre Milei o Patricia Bullrich, cosa más difícil, especulando un poco, porque uno supone que tanto Javier Milei como Patricia Bullrich, que son bastante similares, Iguales, van a contrastar un poco y es probable que se quiten votos. Eso puede abrirle la chance a que Sergio Massa entre dentro de esa posibilidad de balotaje, y el balotaje puede terminar siendo entre Patricia Bullrich, porque recordemos, está bastante cercano, 30 puntos Eso sacó. decir, son un par de puntos nada más. 30 puntos Javier Milei, 28 puntos aproximadamente Juntos por el Cambio y 27 Sergio Massa. Cualquiera puede ganar, en definitiva, pero ninguno le alcanza o le alcanzaría los votos para ganar en primera vuelta. Roberto, ¿qué tiene que hacer Massa? Qué difícil, ya lo preguntaste. Sí, y es y no me contestaste. una pregunta para Javier, una pregunta para Sergio Massa. Sobre todo para Sergio Massa, pero es difícil saber, ¿no? Porque, y es una buena pregunta, ¿sabes por qué? Porque Sergio Massa es el ministro de Economía, a la vez. Y una economía que no tiene mucho como para jactarse, ¿no? Mucho para destacar, para decir, che, mirá, yo tengo esto como mérito. Y recordemos cómo repercutió el resultado electoral de ayer a hoy. ¿A qué bueno, una devaluación. Una devaluación del 22%. ¿Especulación? Muchos aseguran que por pedido del Fondo Monetario Internacional hay un desembolso que hace rato que el gobierno nacional, a partir del ministro de Economía, Sergio Massa, que está pidiendo un desembolso de 10.000 millones de dólares del Fondo Monetario. ¿Qué está haciendo el fondo? Está retaseando ese desembolso hasta tanto tener un poco más de certeza de los resultados electorales. Bueno, también viene exigiendo el fondo desde hace tiempo una devaluación. Es decir, esta devaluación que hizo Sergio Massa es una especie de guiño para con la exigencia del fondo, para ver si el fondo desembolsa 10.000, 15.000, 20.000 millones de dólares, que hace falta como agua porque las reservas están negativas, las reservas del Banco Central en cuanto a dólares de nuestro país. Fíjate el escenario complejo. Pero esa acción que tomaron, digo, no es un impacto negativo claramente porque, a ver, Massa estaba como precandidato, pero digo, a la parte también es el ministro de Economía. No, ¿y cómo va a repercutir? Porque se sabe, ¿no? El dólar oficial, cuando se devalúa, ¿qué termina pasando? Repercute en el tema precios. De hecho, ya el tema precios está un poco incontrolable. Ahora con la devaluación uno espera que todavía esté una situación mucho más compleja, más difícil. Mirá, tiene un escenario muy complejo Sergio Massa para tratar de captar los votantes que no le dieron la derecha ahora en las pasos nacionales. Coincido con vos. Esto sucedió cerca de las 10 de la mañana hoy más o menos, este anuncio. Y también algo inesperado, Nadie se esperaba la devaluación del 22%, que finalmente creo que fue producto de la necesidad, más que de la... Y con un plazo, no con un tiempo hasta noviembre. Fue establecido. Más que de la voluntad de Sergio Massa, yo creo que es producto de la necesidad. No tenemos reservas de dólares, de hecho tenemos reservas de dólares negativas, y si necesitas como agua el desembolso de dólares, 10.000 millones de dólares, que ahora es como una especie, ¿viste?, de gota de agua en el desierto, serían esos dólares. Un paliativo sería así momentáneo. de bienvenidos. Bueno, la necesidad tiene cara de hereje, dice el refrán, ¿no? Creo que es más producto de eso. Sería interesante escuchar a Sergio Massa para tratar de escuchar la fundamentación, argumentación para sostener semejante devaluación, cuando se venía negando desde hace mucho tiempo, desde que arrancó el gobierno de Alberto Fernández, que cierta parte de los mercados le venían exigiendo al gobierno nacional de que devalúe. Bueno, se dio ante las presiones, ¿no? 2 meses complicados nos queda por delante. No, complicados, interesantes para observar, y también cómo se van quemando los libros de las ciencias políticas, ¿no? Con todo lo que puede llegar a pasar. Sí, en una Argentina que nunca puedes aburrirte, ¿no? Nunca, jamás. No, pero ojo con esta situación, porque en su momento hay cierto paralelismo en cuanto a la incredulidad, porque cuando, por ejemplo, Bolsonaro, por ejemplo, cuando el que terminó siendo el presidente de Brasil,
Bolsonaro, en la campaña electoral que lo lleva a la presidencia de Brasil, Bolsonaro, por ejemplo, decía que la mujer es inferior al hombre. Sí. Decía, por ejemplo, que los negros antes servían para procrear, para tener hijos, ahora ni siquiera sirven para eso. Y en esa campaña, pese a lo que decía, nadie pensaba que iba a terminar siendo presidente de Brasil. Y sin embargo, pese a tener ese mensaje tan negativo, terminó siendo presidente de Brasil. Todo el mundo especulaba que Javier Milei no iba a terminar siendo el presidente de Argentina, piensa que no, pero uno dice, che, si nos pasa lo que nos pasó... Plena pandemia, Bolsonaro no creía en el COVID, ¿se acuerdan? Que no hizo nada con respecto al COVID. No era antivacunas, además. Pero... Totalmente. Sí, tanto Javier Milei como Jair Bolsonaro. Pero uno dice, che, uno piensa todavía ahora que Javier Milei no va a ser presidente. Y después uno dice, che, si le pasó a Brasil, si le pasó a Estados Unidos con Donald Trump, y si le pasó a Inglaterra, al Reino Unido con Boris Johnson, y si nos pasa a nosotros, y uno dice, che, ¿qué tenemos de especiales a nosotros? A diferencia del resto, ¿somos tan especiales? Sí. Bueno, evidentemente... Y votamos con bronca, parece. Es una posibilidad, ojalá que no se dé, porque insisto, es la antipolítica, es la mirada antisocial más prepotente que se haya conocido en la política argentina. Y fíjate qué paradoja, 40 años de democracia cumplimos este año, y uno dice, che, la pucha, si lo celebramos con una figura como Javier Milei, como el personaje más votado, imagínense lo que puede llegar a ser celebrar los 40 años de democracia con Javier Milei como presidente. Hablaría muy mal de nuestra democracia, ¿no? Mucho más para hablar. Sí, tengo muchísimas preguntas que hacerle. No, por favor. Tenemos que hacer una pausa. Pequeña pausa. Bueno, venite nos vemos la semana. Nos vemos Podés venir a visitarnos cuando quieras, ¿eh? Sí, dale, no hay problema. Ustedes avisen. Bueno, Ustedes avisen y yo vengo. Y después recuerden, vamos a estar analizando también un poco de esta esto noche en toda la info. Sí. Y después tenemos A Todo o Nada, en donde el debate, uno supone, va a ser intenso, sobre todo con Capi y Rodríguez. Va a ser ¿no? picante, va a ser lindo. Va a estar bueno. Vamos a estar ahí prendidos. no pongas el dedo en la llaga, ¿eh? No, Te por favor, hay que conocemos. ponerlo. Hacemos una pausa, ya volvemos.